Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos. César Cabrera. Saludos a Andrés Enrique, saludos a Andrés Ayala y saludos a todo el pueblo dominicano, ¿no? ¿Verdad? Siempre agradecido por la sintonía. Esa sintonía que nos da la gente y que nos permite presentarle este nuevo espacio aquí en los ayuntamientos. Así es. Estamos estrenando un set nuevo. En el año de los 30 años de este programa. Sí, pues, va a cumplir 30 años el día 3 de diciembre. Pero sí ha cambiado varias veces. Sí, claro que sí. Sí, Albertico claro. se inspira de vez en cuando y hace los cambios. No es que duramos 30 años con el mismo escenario. Con la misma escena. Por temporada, Albertico cambia Depende. el set por temporada. Entonces esta temporada de los 30 años, del 30 aniversario de los ayuntamientos, pues nuestro productor también de 30 años, don Sí, Alberto Piro. Cabrera, ha hecho Enrique San y Ayala, Sí, ¿verdad? también. Familia mía lejana, pero Sí, familia. Cabrera, Alberto tiene todos los apellidos de nosotros. Todos los Cabreras son familia. Sí, entonces Alberto se inspiró en proporcionarnos este nuevo espacio, damos gracias por ello y esperamos que a la gente que nos sigue cada semana le guste eso. Yo encuentro cada día más gente que nos sigue, que me pregunta, y los temas que tratamos, Sí. y eso me llena de satisfacción poder decir que A mí. la gente Bueno. nos está siguiendo 30 años Sí, después. pero mire, un tema que esta semana que acaba de transcurrir, que fue la Semana Santa, es un tema que hay que tratarlo porque, por ejemplo, siempre hay muchos accidentes, muchas personas fallecidas, pero en esta ocasión hubo una disminución que se notó en el número de gente que tuvieron esos percances. Ahora, sí hay un problema que yo estoy viendo y no solamente yo, sino muchas personas. Y es, señores, la degeneración que se ha vuelto esta semana. Una semana que se supone que de reflexión, de tranquilidad, ¿verdad? De los que son católicos ir a las iglesias y eso, se ha convertido en una semana festiva. Festiva y de vagamundería. Sí, la gente, bueno, se desinhibe con eso rumbo. como una semana que ya no es santa, sino una semana para fiesta, andar y qué sé yo qué. Una de las preguntas que yo me hacía era que cuántas mujeres salieron en estado en esta Semana Santa. Ese es un dato interesante que lo vamos a tener dentro de 9 meses. En 9 meses yo voy a estar atento para ver el número de nacimientos para hacer las comparaciones. Porque esto, señores, esto fue una cosa tremenda. Es verdad que el país tenía 2 años encerrados de pandemia, que no había encierro. esa gran libertad. Sí, sí. Pero ahora, según los datos que se manejan los organismos de socorro y eso, da 7 millones y pico de personas que se movilizaron al interior. Eso es sin contar los que se quedaron en las ciudades, también en algún tipo de actividades. La verdad es que el nombre es lo que me llama la atención, debería ir cambiando, porque cada año que usted ve que pasa, la diversión es mejor y la reflexión es menor. No se puede cambiar, doctor. Pero la semana tiene que seguir siendo santa. Por la reflexión es menor. No, pero es una semana de reflexión, de recogimiento. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Hay un segmento social que hace eso. Sí, que todavía. Sí, hay un segmento que lo hace, pero la gran población, principalmente los jóvenes, fue una semana de chercha. España, que es el país de Europa y quizás del mundo donde está más arraigada la religión católica por las tradiciones que eso conlleva, su cercanía con Roma,
histórica y geográficamente. Sí, sí. También la Semana Santa es la semana de las vacaciones familiares. Ellos tienen muchas tradiciones. Allá hacen muchas Sí, procesiones. muchas procesiones, que a pesar de los comunistas que han querido reescribir la historia ya en España, eso se mantiene. A mí me llamó mucho la atención, porque yo fui de lo que me quedé en la ciudad, como siempre lo hago, para este tipo de ocasiones yo nunca me movilizo por razones de trabajo y de seguridad también, porque yo no voy a exponerme a la loquera que ha citado el doctor Enríquez. Me llamó la atención una de las procesiones que vi en la televisión española, que es huyendo con una virgen. Ah, sí. Esa es a toda, corriendo. Sí, sí, a sí, mí me llamó la atención eso, no lo había visto nunca, pero tuve la oportunidad de repasar cómo el pueblo español conserva toda esa tradición. Sí, la conservan. Sí. Aquí se ha ido perdiendo el tema de Y la por tradición. pueblos. Sí. Dependiendo. Cada provincia tiene un- su festividad especial. sí. Aquí se ha perdido mucho el tema de las tradiciones, que son manifestaciones culturales. Yo recuerdo cuando yo era niño, y eso hace muchísimo tiempo, no se podía hacer ruido. Oh, el desde Viernes jueves. No, Santo. nada. Desde el jueves. No, Yo tenía mi abuela materna, era tan estricta, nosotros siempre nos pasamos esas vacaciones con la abuela. Sí, claro. Todo el mundo, mamá y con la abuela, en la finca del abuelo. Y el que hacía bulla, Le daban su... Pero además la que abuela le daba su pela. que uno temía también. Ahora, sin ¿verdad? embargo, usted oye el musicón, el Viernes Santo, un Pero desastre, tú una sabes- irreverencia. Sí, Los no, pueblos no. necesitan sus tradiciones. Sí, claro. Tú sabes, Andrés, también que un factor que hay que tomar en cuenta, porque nosotros seguimos mucho vamos a decir, la cultura norteamericana. Tú sabes que allá eso le llaman Spring Break. Es decir, allá no es Semana Santa, pero un Spring Break es unas vacaciones. De ¿verdad? primavera, Donde, sí. donde Y no coincide todos con los la- y no universitarios- coincide Sí, con la Semana Santa pero que latina. allá hay varias religiones, que la católica no es la oficial. No es la minoritaria. Sí. Sí, esa es la minoritaria. Pero que lo que digo es que lo toman los universitarios sobre todo para ir a las playas. Sí, pero... Y entonces también eso, de una forma nosotros, esa cultura también Sí, nos llega. en Estados Unidos, llega aquí. en esa época lo que hacen es que despiden el frío, despiden el invierno, Sí. le dan bienvenida a la primavera, y entonces eso es motivo de vacaciones escolares en Estados Unidos, dan una semana de vacaciones escolares. Sí. Pero mire, Y la gente la aprovecha también para los desplazamientos, como dice, irse a la playa. no, y los aviones eso no tienen Sí, nombre. la El demanda. tráfico aéreo. La demanda Interno. de Nosotros transporte fuerte. hemos ido adoptando Sí, porque esa tradición norteamericana. nos gusta ¿no? eso. Porque de a para nosotros, allá. No gusta, lamentablemente, sí. los dominicanos nos Ahora, gusta imitar- oiga esto, imitar otra la- cosa que... Pero es mejor que imiten eso, no el vudú. ¿eh? Sí, no, claro, eso de vudú no. Eso de vudú es para esa gente de aquel lado. Ahora, oiga oiga una cosa que también yo he notado y estoy preocupado y le hago un llamado al Ministerio de Cultura, que es que se debe encargar de eso. Aquí. Señor, Ministerio de Cultura. Existe. Sí existe un Ministerio de Cultura. Este es el mes del libro, ¿no? Sí, del libro, pero vamos al mes del libro y del Ministerio de Cultura. Ahora yo le voy a decir esto. No puede seguir en este país permitiendo unos temas musicales que se llaman dembow, qué sé yo qué, con el tipo de letras y de mensajes que están llevándole a los pequeños, a los jóvenes que van a ser los hombres del mañana. Yo he oído unas canciones, señores, con unas obscenidades, malas palabras y cosas que sinceramente ya eso hay que ponerle No, un y corto lo porque eso no puede lamentable ser. de eso es que Entonces, ¿para qué está el femeninas- Ministerio de Cultura? Yo quiero que me digan eso, qué es lo que están haciendo, porque ese es un tema, señores, ¿Ministerio que el que oye eso ¿De qué dice, el ministerio ¿qué es usted eso? No, pero ahí hay una... Pero ¿y qué es lo que vamos a una criar? intérprete. ¿Reconoce eso? No, por eso Ministerio decía de- ahorita que si eso existía. Hay una intérprete, ¿no verdad?, de ese género,
que es mujer y que dice cosas ahí pero una cosa, impublicables no, una para cosa los que niños. pues yo no entiendo. Pero Y si eso es lo que lo los niños grande es que van a- usted oye todos los niños de ahora cantando eso, lo que les gusta. Pero, Sí, nosotros pero- hay que poner ciertas ¿Y qué es reglas. esto? Pero tú sabes por yo qué creo lo mucho en escuchan. la democracia, pero hay que poner No, ciertas espérese, la democracia se dirige. Claro, Toda hay esa- ciertas reglas Y que hay que orden poner. que hay que poner. Todas esas cosas las oyen los niños en las redes sociales. Sí, pero eso es otro que hay que controlar también. Sí, pero Las redes. ¿qué control tú le pones a YouTube? Hay unos parent control, pero eso no todo el mundo tiene acceso a eso. Pero- Es lo que dice el doctor, tendría que actuar El gobierno. como en otros países, donde los ministerios de cultura, en este caso de educación, intervienen y le dan tijera a eso. Claro. ¿Usted cree que en China usted puede ir lo que quiera? Ni a Rusia. No, No. Pero no eso menciona- eso está Rusia no es el filtrado. mejor ejemplo. No menciono a Rusia. Yo vine con mi corbata hoy de Ucrania. Por eso. Exacto. No, Rusia no, porque Rusia es otra cosa. Los chinos tienen una cultura y avanzan con su cultura. Sí. Ya en el tema ruso no es un tema cultural. Los rusos son anticulturales, por lo menos el grupo que está dirigiendo ahora. Eso de China que mantienen el régimen de fuerza, los que gobiernan ahora, China siempre ha sido así. Pero yo En le- China no hizo falta una revolución del otro mundo para ser lo que son hoy. Desarrollarse. Hubo una época que gobernaron los derechistas. Sí. Sí, pero los derechistas y los izquierdistas, que no son tales, los de China actuales no son tales izquierdistas, No. mantienen la tradición. Sí, sí. El chino tiene una formación disciplina. No, que pero yo yo- creo que es antropológica en ellos, pero yo le que voy se a decir manifiesta en otro el país que comportamiento. no Que la permite juventud- que no permite eso, Israel. Israel. Israel no Sí, permite Israel esa también sinvergüenza. mantiene su cultura. Pero que aquí, mire, es una degeneración, es que tiene la sociedad completa. Pero para eso son los ministerios. Por ejemplo, en este caso el de cultura tiene que regular. No, y El doctor insiste. trazar políticas públicas. No, pero que venga acá es que hay un ministerio de cultura. Pero hay O lo que- vamos a negar. Pero A ellos veces me tienen. olvida, doctor. Pero Sí, ahí no, hay una nómina pública. Pero hay sí. una que ahora mismo es ministra. Hay viceministro y de todo. Señores, y ese tema, que es un tema que está afectando a la población, pero más que a la población joven de la República Claro. Dominicana, ¿qué es lo que vamos a criar aquí en 15 años? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, está Pero bien, Es que- entonces que no me hablen a mí, porque esto es un tema que liga muchas cosas. Entonces a mí que no me hablen en 10 o 15 años, de que no, que están saliendo adolescentes embarazadas. Ajá. Pero con esta... 15 años no, es lo que pasa ahora. Con ¿Verdad? este mensaje... Eso no hay que esperar 15 años, doctor. Pero le eso digo está yo, con pasando este ahora. mensaje que hay, ¿qué usted cree que va a salir de Es ahí? un incentivo Sí. ¿Eh? a la precocidad. Ah, en todo. pues, Mira, es una lo que locura. pasa es que cultura tiene que trazar políticas públicas que vayan, ¿no, verdad? A parar un poco ese tipo de actuaciones, sí, ese tipo de situaciones, y implementar entonces políticas que vayan a rescate de la cultura dominicana. Es que la cultura tiene que manejarse con rigor, tiene que manejarse con criterio, Y orden. orden y menos chévere, ¿no sabes? Eso es chévere, no, la cultura no es chévere. No. La cultura es el fundamento de la existencia misma de la identidad de un pueblo. Claro, si perdemos la cultura, perdemos la identidad de dominicano. Pero, Si, y a- si y a tú este todo, lo, ritmo, si ¿pa' tú dónde todo que lo va? decides, si tú todo lo llevas a un chévere, ¿qué vamos a hacer? Pero a este ritmo, ¿para dónde es que vamos? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes me contesten, porque yo he oído cosas, señores, No, pero, que doctor. eso hasta daño le hace a uno oírla. Pero déjeme corregirlo, no es para dónde vamos, es donde llegamos ya. ¿No, verdad? Ah, bueno. ¿A dónde llegamos? Ya. ¿Cómo abrió usted este programa esta semana? Hablando del la del choque que festividad, usted sí. vio entre lo que era la festividad de Semana Santa y lo Sí. que es hoy.
Eso es porque es lo que ha venido Cuando siendo yo era durante chiquito, tiempo. eso se respetaba No, mucho. Pero se respetaba, ¿no? Yo di el ejemplo con mi Uno no se abuela. atrevía a levantar la voz. Yo conocí un señor Es más, allegado a mi familia que ese no hablaba hasta las 12 del día ni una no, y palabra. no se comía carne Sí, tampoco. no, eso era ahora- pescado. No, ahora comen carne de todo No, tipo. ahora ya toda esa Es cultura más, se ha ido perdiendo. Hasta un ya que tiburón se- mataron ahí. Y se come ya de prohibido. todo. Y no comen Eso, carne humana también. Ya esa tradición no se guarda, eso no. De la Ay, carne aquí que en mató Semana a Timoteo, Santa, de esa se lo come que se más que baila, carne. se bebe, es mucho. Pero Lamentablemente. No, eso no tiene nombre. Y espérese. No, con otro ingrediente. Por ejemplo, ahora que está de moda las terrenas, ¿verdad? Esa parte de la isla que es muy, a mí muy me atractiva fascina. y bonita. A mí me gusta mucho. Oh, pero ahí hicieron unos conciertos de esa música urbana. Oh, sí. Y eso fue un desastre. Ellos no Acabar con la respetan ya. playa y con todo el mundo pero un desorden, pero una cosa increíble. Y entonces, señor, ¿y cómo es esto? Pues yo no entiendo. Yo no estoy entendiendo, sinceramente, porque ahí yo culpo a los funcionarios que tienen que ver con eso, porque tienen que mira estar en su que los cosa. organismos de socorro. ¿Usted se recuerda de doña Zaida Lobatón? No, eso era un cuchillo. Que doña Zaida la Prohibía criticaba, ir, pero ¿no? prohibía ese tipo de canciones, porque Bueno. siempre han habido. bueno, porque ella Con doble sentido. ella tenía Ahora ya criterio. no es doble sentido, ahora es el sentido directo. de la De la la obscenidad, sinvergüenza, la obscenidad, como dicen, la obscenidad y la mala Mira, palabra. y hay que reconocer y no, ¿verdad? Felicitarlos de una forma u otra a los organismos de socorro que hicieron un gran trabajo Sí, de obras sí, ellos lo públicas hicieron, sí, sí. con ese Sí, sistema sí, de obra pública, asistencia sí. vial que Claro, tiene, muy bueno. que lo incrementó y puso en marcha un aumento en la capacidad vehicular y de respuesta, ¿no, verdad? También esa es la parte buena, que yo creo que salvamos, Y el se COE salvó también vidas, hizo su sí, trabajo, todos los organismos de seguridad, yo creo que ahí se salvó vidas, Sí, sí, sí. porque sin esos organismos trabajando como ellos se dedican, ¿no, verdad? Porque uno no le da suficiente crédito, por ejemplo, a esos voluntarios de la Cruz Roja, que No, y la defensa de la civil. defensa civil, que nadie Nadie le lo- da nada y en vez de estar gozando con Ellos sus van amigos en la a- playa, a- están ayudando. sí, a Entonces, socorrer, eso ya. también es la parte positiva. Esos que son uno- héroes anónimos. Claro, esa Que es la aquí parte no se les reconoce nada. positiva que uno ve, ¿no, verdad? De todo esto en Semana Santa, la parte que se dedica a salvar vidas, que Pero, es importante. de todo modo, lo que resalta de este periodo de vacaciones que tiene la República Dominicana es la poca incidencia que tienen las agencias oficiales que tienen que cuidar el tema cultural de la identidad. Sobre todo nosotros que vivimos amenazados con la influencia de la haitianización. Nosotros, Sí. en vez de fortalecer nuestra sí. propia identidad, que Hubo- tiene que ver con la cultura hispánica, con la identidad religiosa que profesa la gran mayoría de este país, de credo cristiano. Cristiano es bueno, no es malo. No, es bueno. Ser cristiano es muy bueno. Claro. De cualquier denominación, ¿eh? Entonces, esos son temas que una política cultural asume como una política de Estado. El hecho de que la sociedad dominicana se preserve en lo que es, en su esencia, que no se imponga aquí el modelo de que la música es esa que dice el doctor, no es la música que compone Rafael Solano o que nos dejó Carlos Piantini, que dirigió tanto tiempo la Sinfónica Nacional. No, son estos tipos que viven brincando con los calzoncillos al aire y hablando este tipo de lenguaje, que lo asumen nuestros niños. Porque Claro. el niño entiende que eso es lo normal, el niño es una esponja Sí, que absorbe sí, todo lo que se mueve a su alrededor y asumen eso. Usted entonces ve el niño a los 7 u 8 años Cantando dando eso. los mismos brincos y diciendo la misma cosa, Sí, y respetando igualmente a todo el mundo. Y vuelvo otra vez a la cultura norteamericana, Sí. porque eso de estar con los calzoncillos
a que todo el mundo lo vea, es una cultura que viene Bueno, porque de nosotros Estados estamos Unidos, bajo sí. ese... No, ese eso viene de África y de las cárceles. Sí. Sí, Para los que pero- les gusta andar así, es bueno que sepan que eso es una política, eso es una manifestación cultural de las prisiones. Eso eran de Sí, los, porque los en prietos Estados americanos. Unidos mayormente los Los- afroamericanos son sí, los que tienen los negros. ese comportamiento. Entonces, es bueno que lo que les gusta eso, que se lo encuentran chulo y chévere, entiendan de dónde viene también, para que aprendan y sepan que cuando andan enseñando Que- los calzoncillos en la calle, lo que están diciendo, yo lo que... Son africanos. Yo soy un africano que tengo De complejo, atraso que de tengo, allá. tengo complejo de presidiario, Sí. de presidiario. Sí. Pero no pierda de vista que también aquí hay dominicanos, bueno, no sé si llamarle dominicanos, pero sí hay ciudadanos que creen mucho en que nosotros debemos tener una sola cultura. Así, tanto la isla, ¿verdad? La cultura es única de los Cultura- pueblos. Bueno, pero, Sí, pero hay gente que, Bueno, que siempre hay. entienden mire, lo que pasa es que hay... pero hay dos problemas que nunca se van a juntar. Haití es un país con su cultura. Claro. Ellos creen en el vudú, ellos creen en una serie de cosas, ellos no les gusta bañarse, ellos comen cosas diferentes. hay gente que Y quisiese juntar República las dos Dominicana es otro país que tiene otra cultura. Nuestra religión es la católica. Sí. Hay protestantes también, no importa, pero cristianos. Cristianos. Está también que aquí tenemos nuestro modo de vida. Al dominicano le gusta asearse, acicalarse bien, estar en condiciones. Mantenerle la sarna, ¿verdad? Mantenemos el medio ambiente con nuestras altas y bajas, pero lo mantenemos y tenemos un desarrollo. Ahora, allí no creen en el medio ambiente. Allí el haitiano lo que le gusta es tumbar y quemar. Por eso está peleado el país. Y tienen esa cultura que es totalmente diferente. Cuando usted coge y va a un vudú, bueno, eso es cuestión de haitiano. Pero aquí toquen vudú. Usted ha visto vudú, por ejemplo, en una fiesta en el Piantini, en el Naco, no, o en pero los centros de diversión. Aquí hay sectores, que sí tienen eso de vudú, de bailar gagá y esas cosas. Pero fíjese que es lo que hay en Batelle. Pero usted no ha visto nunca de que, por ejemplo, un establecimiento de estos de aquí, de la gran capital, que están hoteles y centros de diversión, de que hoy hay un baile de gagá. Usted no lo ve eso. Eso no existe aquí. Nadie va. Es que nadie va. Usted vaya a bailar gaga. Usted va y baila merengue. La verdad es que nosotros y baila, verdad, esos ritmos. Necesitamos reforzar nuestro aparato cultural. Eso sí. Y las autoridades que son las que juegan un papel importante, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Educación, porque también la cultura se enseña desde pequeño. En las escuelas ese es un tema que hay que retomarlo. Desde la primaria, que se enseñen los valores culturales dominicanos, ¿verdad? Nuestros valores, y no se vayan perdiendo en el tiempo, como aparenta que se están perdiendo. Y si seguimos así, entonces va a llegar un momento donde simplemente la cultura dominicana va a estar minimizada y vamos entonces a estar abrazando otras culturas que no necesariamente es la que nosotros heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos. El ministerio que dice Andrés Enrique que existe de cultura, no lo vemos interactuando con el tema de la formación primaria de los niños. Yo no sé qué es lo que hacen. Quizá en las escuelas públicas, del sector público, mejor dicho, haya una interacción, pero aquí hay otra educación, que es la educación del sector privado, donde se forman los muchachos que van a dirigir en el futuro. Sí, ahí. Es ahí que se forman. Ahí, sí. Ahí yo no noto ninguna interacción del Ministerio de Cultura. No, es que no hay ninguna. Tú le preguntas a un niño de 10 años que debería estar en cuarto curso, probablemente, ¿verdad? Cuarto o quinto curso, debería estar un niño de 10 años.
Pregúntale si él sabe de la existencia del Ministerio de Cultura. Probablemente no sabe. Él sabe que hay Ministerio de Educación, sabe que hay doctores que están en una agencia que se llama Salud Pública, sabe que existe, que hay un presidente, se saben el nombre del presidente. Pública, pero de cultura yo dudo que un niño de 10 años haya oído hablar. Y entonces si a los 10 años, César, usted no ha oído hablar de cultura, ¿qué cultura usted va a tener cuando tenga 20 años? Sí. O sea, ¿qué criterio? No, la que usted recibe a través de los medios de comunicación. Eso se ha perdido. Formativa, no una cultura formativa. Eso se ha perdido, pero informal. es bueno el tema para que, como en la esencia de este programa con los ayuntamientos, que los ayuntamientos también pongan sus reglas. Sí. También los ayuntamientos tienen su departamento de cultura. Claro. Y deben no solamente preocuparse por hacer un carnaval, por hacer una... no, también deben... eso es el día a día. Prohibir allá que se toquen ese tipo en cada municipio, ese tipo de letras y canciones obscenas. La ley le da esa facultad al gobierno nacional, pero sí los Ellos ayuntamientos pueden hacer esfuerzos. Claro. Yo recuerdo cuando el doctor Peña Gómez fue síndico de la capital, se hicieron muchísimas bibliotecas. Y eso se ha ido también perdiendo en el tiempo, aunque se ha retomado algunas bibliotecas. Ahora son digitales. De centros de digitación. Sí, pero tú puedes poner, porque yo recuerdo en el periodo 16-20 se abrieron varias escuelas culturales y tenían esas herramientas. Pero lo importante es que tanto el gobierno nacional como el gobierno local se involucren en el rescate de nuestra cultura. Eso es sumamente importante. Y tener un control de vigilancia con este tipo de canciones que son manifestaciones llamando a veces a la delincuencia y a la obscenidad, a la sexualidad y a la cosa, que yo creo que no es el mejor mensaje. No. O es que yo estoy equivocado, porque quizás que nosotros estamos perdidos. Hay mucha crítica. Quizás somos nosotros los que estamos perdidos. Hay mucha crítica. Fíjate que incluso, pero yo creo que no. Fíjate que incluso los promotores de ese género, los artistas de ese género en el extranjero han ido cambiando el lenguaje. Aquí es que todavía, ¿no? Algunos artistas... porque hay algunos artistas también que han ido cambiando la temática del mensaje, pero nos falta mucho todavía en ese género. Todavía hay muchos artistas que utilizan no el doble sentido, como tú decís, sino el sentido abierto, virtual, y dicen cosas que la verdad es que a mí no me gustaría que un hijo mío de 10 años esté escuchando eso. No escucha. Y el tema, esos temas a los que hacemos crítica, también hace mucho énfasis en el tema, vale la redundancia, de la droga. Entonces, llamando a la drogadicción, todo eso, al consumo de droga. Y entonces el niño que recibe ese mensaje también entiende que, va a ser consumir droga, consumir agua es lo mismo. Sí, eso es. Que es normal. Sí, es normal. Entonces, eso es lo que va a decir. Cuando criticamos esto, lo hacemos con la intención de que mejoren las cosas. Claro. De que no sigamos por ese derrotero. El gobierno nacional, que como usted dice, es el responsable de las políticas culturales, tiene que asumir ese rol. Yo creo que el presidente Abinader, que ha demostrado un control temático de las cosas que le importan a la gente, quizá tiene en carpeta hablar de cultura, dónde está el aporte que está haciendo cultura. El presidente tiene varios retos ahí en unos ministerios, que yo me imagino que él tiene que estar liando mente. ¿Qué hacer con un ministerio de cultura que no culturiza? ¿Qué hacer con la mujer? ¿Qué hacer con la juventud? No, espérese, pero en esta semana que era de reflexión y recogimiento, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Hubieron feminicidios. Pero una cosa... fuera de lo... pero una cosa... De lo común, ¿verdad? Pero le digo yo... Control. Eso es para que usted vea. Y yo le he estado dando seguimiento al Ministerio de la Mujer.
Y entonces vi una declaración de la ministra de la Mujer el martes pasado. Sí. No, el miércoles pasado. El miércoles pasado. ¿Y qué decía? Oiga, pero en la semana entera se dieron casos de feminicidio y de abuso y de qué sé yo, cuántas cosas más contra la mujer. Entonces yo no estoy Sí, pero entendiendo, porque es que tienen que hacer su Doctor, papel, tienen que jugar su función, Sí, pero porque cuando eso hablan, tiene su función específica. Mire, cuando hablan, habla la ministra de la Mujer, por ejemplo, ella habla para protestar, como si ella fuera una espectadora. No, ella no está para protestar, ella está para solucionar. Para aplicar políticas Para evitar que maten de a nuestras género. mujeres. Exacto. Para evitar que maten a nuestras mujeres. Porque no es protestar porque mataron más mujeres de lo normal, no. Es que no debió morir una. Pero usted sabe que aquí hay muchos funcionarios de muchos gobiernos, tienen la función, y entonces ellos usan su función para denunciar lo que a ellos les toca resolver. Sí. No, porque no han... Eso se da aquí. No se han, vamos a decir, que no han asumido, ¿no? Es su ¿verdad? cargo como el rol de lo que ellos no saben representan lo que su cargo, No saben ¿verdad? lo que Su Sí, que ministerio, para denunciar, de que su usted está dirección denunciando, pero es usted que tiene en que general, hacer. pero además, en eso de las mujeres, vamos a suponerlo, ¿verdad? Vamos a decir que no está en el control del ministerio, pero sí está el control de que se apliquen políticas públicas, pero también que se apliquen las sanciones. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer debe estar encabezando el conjunto con el Ministerio Público de que el que mate a una mujer pague la pena máxima, Sí, claro. y se le castigue como debe ser, porque matar a una mujer para mí es uno de los crímenes más horrendos que puede haber, por el rol que juega y el papel que juega la mujer en la sociedad, porque todos nacimos de una mujer, entonces todos tenemos esposas, todos tenemos hijas, Así ¿Para entonces qué tú vas a matar a una eso, mujer? Porque eso es una eso barbaridad. es una cosa, para mí uno de los crímenes más horrendos es tú terminar con la vida de una mujer. El asesinato de mujeres Sino que haga como un amigo de nosotros que se ha divorciado 6 veces. es preferible, ¿verdad? Le ha salido caro. Y se sigue, Pero no ha matado a ninguna. No ha Sí, matado no hay que todavía. matar a ninguna. Lo ha matado a él en la sí, parte sí. económica, sí. Tenemos Pero que- después. Tenemos que ir a una pausa para hablar de temas más ligados a la municipalidad, pero enfatizar en que la cultura no puede ser una cheverada, eso hay que cogerlo de verdad en serio. Y con el tema de, bueno, el comentario sobre el Ministerio de la Mujer lo voy a hacer al abrir el próximo segmento. Regresamos. El tema municipal de moda esta semana, que fue lo del Distrito Nacional. Yo quería redondear el tema de la mujer y los feminicidios. Que el Ministerio de la Mujer, además de su política de lucha contra la violencia intrafamiliar y los feminicidios, el Ministerio de la Mujer debería tener un escuadrón de soluciones rápidas para los homicidios de mujeres. Sí, César. No, ellos tienen la casa de acogida. No es eso no resuelve que nada. es para la Eso no es lo que- la persigue. Eso no es lo que Andrés se No. refiere, ¿no? No, un escuadrón, de ir a un buscar. GAL, ¿te acuerdas de los GAL? De los Los tiempos GAL, de Felipe sí, González. sí, los GAL. Pues tener un equipo GAL que resuelva con los homicidas, Bueno. porque no parece que hay otra forma de extinguir esa lacra, No, eso de terrible. maltratar a nuestras mujeres. Siempre se ha dado. Eso. Siempre Eso- se ha eso dado, no es de pero ahora. en el siglo XXI eso debió cambiar. Eso siempre se Y ha en dado. esta Semana Santa como que fue muy... Pero Eso mire, debe cambiar. en España eso es un desastre. Sí, es un desastre, pero No, en todo el mundo. tendrá que haber Eso es una cosa tendrá terrible. que haber una solución algún día Claro, claro. a ese porque problema. Es que
la mujer es el ser que más Yo sufre. lo de China y Japón yo no sé, porque de eso está tan lejos No, en de aquí Japón que no- uno Tú sabe. no oyes Japón eso, no. Esa cultura En no. Japón no hay eso. no, Esa ¿verdad? cultura no. En Esa cultura Japón no. los homicidios no llegan a 7 ni No, es que 8 por año. en la cultura japonesa, en la cultura oriental en términos generales, la mujer no es el ser activo que es aquí tampoco. También hay que decir una cosa y la otra. Sí, No es el ser son activo más- que es aquí, ella no confronta al animal que se llama hombre Sí. y entonces el hombre no se la come. Porque también hay otro elemento. Si tú vas a la selva y confrontas al oso, el oso te va a comer. Entonces el animal Pero hombre, mire. el hombre de naturaleza es un animal indómito. Pero Y abusa de la mujer, que es que ahí débil. hay muchos problemas. Mire, por ejemplo, una de las causas que se han dado es la siguiente, que yo lo he visto y lo he podido palpar. Por ejemplo, una muchacha joven de 20 años, 18 años, se mete con un señor ya de una edad avanzada. Está muy bien. Entonces el señor de edad, ella quiere estudiar, la pone en la universidad, le paga la universidad, le compra un vehículo, la pone en condiciones de vivir bien. Y después que la muchacha llega y hace su graduación, que ya está profesional, que está trabajando, entonces ya rechaza ese esposo. ¿verdad? Pero eso no es una justificación. Espérese, entonces ahí viene el hombre, Animal. sale Pedro Animal. el animal para aplicársela, Pero se porque sobreentiende. eso no, pero espérese, porque aquí hay que hacer varias concientizaciones a la gente, tanto a la mujer como al hombre, porque también eso es un acto de lealtad y una vivatada, como dicen, ¿verdad? Una viveza de ella. Y después, lo suelto en banda y ya yo conseguí Pero- lo que quería. Sí, Porque pero hay de Andrés, todo, sí, ¿eh? hay de todo. Hay Pero de tú todo, sabes, ¿eh? Andrés, Sin embargo, hay nada- de todo, nada ¿eh? justifica Eso el no abuso. justifica. No se justifica, No. pero hay de todo. Por Ay, eso digo es verdad. que hay que orientar tanto a las mujeres jóvenes como a los hombres. Y eso está también en la formación del hogar. Y eso va incluida la formación escolar. También, Sí, todo eso tiene que ver. Y en la deformación cultural que hay. Claro, exacto. pero de todo No, es un paquete. Y la sociedad que tiene una Pero decomposición. fíjese los pleitos que se dan en los colegios, en las escuelas públicas, Sí. así saliendo, así, esos valores se han perdido. Pelear en la escuela uno siempre, ¿no verdad? Tenía Siempre su se han diferencia. peleado. Pero como que en los últimos tiempos eso ha ido No, pero se han creciendo, dado unos ¿no pleitos verdad? en escuela pública. Pero para feo. mí, quitarle la vida a otro ser humano no tiene No, justificación. pues los pleitos en las escuelas no pasan en 2 o 3 trompas y Sí, dos no, arruñazos. no, Sí. aquí Y un han chinazo. habido- han habido pleitos Pero más. esos No, pero más serios últimamente que eso. sí. Esas son últimamente las no. excepciones. Pero independientemente de que un ser humano se aproveche del otro, si tú tienes 50 años y tú tienes relación con una muchacha de 18 o 20 años, tú sabes que tarde o temprano te Tú va a vas a tener dejar. problemas. Bueno, y hay un desfase. Entonces, eso no justifica que en el tiempo, porque todo ser humano busca acomodarse en un momento dado y ve la oportunidad, se va a acomodar, pero tarde o temprano la realidad le va a chocar y de frente, y entonces ahí es que tú ves que se separan esas dos realidades Y vienen viene la los separación. problemas. Donde ha chocado la realidad es en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde esta semana se pretendió conocer lo que le llaman un reglamento nuevo en el Consejo de Regidores, que supuestamente, porque yo no tengo el reglamento, es lo que he oído nomás, lo que he leído en la prensa, que ese reglamento contemplaba la designación de asesores de por vida a un grupo de regidores. Me parece que más que a un grupo de regidores, a una categoría de esos regidores, porque debe ser así. Es bueno aclarar que en el año 1998 se votó una resolución en el Consejo de Regidores reconociendo los asesores permanentes de la sala capitular
que recaía en ese tiempo en los regidores que hubiesen agotado 3 periodos o más de manera consecutiva en el ayuntamiento, o que hubiesen sido presidente del ayuntamiento, del consejo. Pero la generalidad del grupo que se acogió a eso, lo hizo a condición de honorífico. De honorífico. Entonces, honorífico, sí, claro. El criterio era, en el año 98, aprovechar las experiencias de los regidores que habían durado también tanto tiempo, porque eso no era usual, que un regidor durara 3, 4 periodos en el ayuntamiento, eso no era usual. Cuando se dio eso, se quiso entonces aprovechar esos conocimientos de regidores que se retiraban después de esos largos periodos de ejercicio, para que cuando la sala necesitara consultarle sobre temas de su conocimiento, lo llamaran, lo usaran, de alguna manera mantenerlo activo, pero de ninguna manera era para beneficiarlo económicamente. O sea, no, espérese, usted se gana lo que se gana, porque usted haya sido regidor, usted no tiene que ser un asalariado permanente del ayuntamiento correspondiente. Si el ayuntamiento lo nombra, que el alcalde es el que nombra. Claro. Entonces usted puede estar ahí como usted quiera. Nosotros, no sé César, porque también César duró, ¿cuántos años dura en el ayuntamiento? Bueno, entre administración no, en el consejo. 2 periodos. Pero 2 periodos de 10 años. Uno extendido. Uno extendido. Durante 10 años. 10 años corridos. Bueno, nosotros duramos 3 periodos de 4 años. Yo estaba en la nómina del ayuntamiento, me imagino que estoy todavía, con $1. Y yo también. Y ciertamente en ese periodo, nosotros salimos en 98 de allí, me han consultado, en algunos momentos me han llamado un alcalde o un presidente de ayuntamiento, mire, ¿qué usted piensa de esto? ¿Cómo se trató esto cuando usted era regidor? ¿Qué informe usted tiene de este tipo de casos en sus archivos? Me han preguntado. Mire, pero $1. Sí, $1. Para mantenerme vinculado a la institución, más nada. Pero ellos quisieran, los regidores, hacer la similitud con el Instituto del Legislador que existe en los diputados y los senadores. Pero eso aporta. Pero el Instituto del Legislador, por ejemplo, yo fui diputado y a mí me contaban $13,000 mensuales. Para ese fondo. Aparte de lo que ponía la institución para ese fondo, y ese fondo se maneja con los aportes que hacen los actuales, ¿verdad? Y se maneja también que el instituto de sus fondos presta con intereses, no da con intereses. O sea, invierte los fondos. Reinvierte los fondos y tiene fondos en prestarlos e invertirlos. En bancos. En banco y cosas. Pero cogiendo sus intereses, entonces eso tiene sus reglas. Pero cada quien tiene que echar el mínimo de 4 años aportando. Ahora, hace unos años, era a los 60 años que usted podía ir con un periodo, pero ya no. Ahora le bajaron en vez del 60% a un 35%. ¿Para qué? Para que el fondo pudiera mantenerse. ¿Que sobrevive el fondo? Eso es lo que debieron hacer las entidades municipales que tenían un fondo en la liga que se iba capitalizando, pero como la liga da unos cambios y unos tumbulazos tan grandes, eso se diluyó y volvían, lo recogen y vuelven y se diluye, porque no hay una institución que en realidad haga los descuentos, que lo harían los propios ayuntamientos, pero que ellos aporten a ese plan. Y podría hacerse un plan a nivel nacional, pero dése cuenta cuántos regidores hay. Bueno, pero también se puede hacer por institución. Yo creo que esa es una buena idea. Sí, no, esa idea pudiera hacer eso lo que hagan ellos ahora. Sí, un instituto del costo. No, siempre se ha hablado. Y legislan para el futuro, como debe ser. Se ha hablado, porque ya eso tiene que ser a nivel nacional, ¿no? ¿Verdad? Tiene la ley, hay que hacer una ley en ese sentido. Lo que sí, ¿no? ¿Verdad? Se ha hablado en el pasado es hacer el instituto del legislador municipal, donde también incluye a los alcaldes.
De eso se habló, hay un proyecto que tiene Fedomo y la Liga en ese sentido, porque en la pasada gestión lo tenían, ¿no verdad? Pero yendo a lo que pasó aquí en el Distrito Nacional, Andrea hablaba del 98, hay que tomar en cuenta que el 98 la ley que existía no es las mismas leyes que existen ahora. Yo creo que primero los regidores en esa ocasión tenían funciones administrativas, ahora no la tienen. Usted puede, mediante resolución o mediante reglamento, poner en papeles algo permanente, pero finalmente quien firma el nombramiento y quien firma es el alcalde. Sí. Entonces yo veo también que se ha hecho mucho ruido por algo que simplemente no es posible. Primero porque viola la ley de seguridad social. Porque usted lo que está pensionando permanente, eso nada más lo puede hacer la ley 9801, o usted se va a la 37981, que es la de jubilación y pensiones. Por ejemplo, en el Congreso, pero eso, para ese instituto hay una ley. Hay una ley. Una ley aprobada y todo. Hay un proyecto de ley en ese sentido, que eso sería lo ideal. Sí. Entonces, yo creo que se hizo mucha bulla también por desconocimiento. Porque primero es que un reglamento no está por encima de la ley. Y además, nada es permanente. Eso viola también la ley 4108, la de funciones públicas. Entonces, ningún nombramiento puede ser permanente, o ninguna resolución es permanente, pero tampoco ningún reglamento es permanente, porque sencillamente usted con otra sesión modifica ese reglamento y le quita eso, o anula, porque los regidores, y esa es mi queja, es la falta de conocimiento de algunos regidores, porque si usted no está de acuerdo con lo que está pasando en una sesión, porque usted entiende que hay un artículo ahí, o un de la agenda, ¿no? Un tema de la agenda que viola, o ha violado, si han violado los procedimientos, viola la ley, usted sencillamente como regidor tiene la alternativa de votarle en contra, y usted tiene 30 días para ir al Tribunal Superior Administrativo a buscar una sentencia de anulación de eso, pero la ciudadanía tiene esa misma facultad. En el caso del ciudadano, no son 30 días a partir de la sesión, son 30 días a partir de que usted le entregue una certificación de esa sesión. Es decir, que no es como que porque está en un reglamento ya. No, eso yo creo que se hizo también más ruido que lo que pasa es desconocimiento. Lo que pasa es que ahora también existe otra categoría de regidor. Existe el regidor mediático que quiere hacer bulla. Existen, ahora hay regidores antisistema, que también, que están ahí. Cuando los partidos inscribían a los regidores en función de la formación de las comisiones permanentes del Consejo, no había esa categoría de regidores. Entonces llegan ahí con mucho desconocimiento, algunos con un afán de figureo exagerado. Y otros llegan por métodos santos de inversión. Muchísimos métodos raros, pero también la falta de consulta. Sí. A ningún presidente de ayuntamiento se le ocurre abordar un tema de ese perfil sin consultarlo políticamente al interior de su partido y consensuarlo con la alcaldía. Claro, porque al final los fondos los pone la alcaldía. Lo pone la alcaldía. Finalmente, si ahora mismo, ¿por qué se estableció eso? Se estableció porque precisamente en el ayuntamiento no hay régimen de pensiones. Entonces lo que se buscó un mecanismo para no poder pensionar, entonces ponerlo como asesor. Pero cualquier alcalde que llegue con un plumazo quita todo eso. Pero oiga bien, quita todo eso. Pero eso es tan tal que en el Distrito Nacional siempre, yo fui presidente varias veces. Oiga bien, usted necesita comprar un lapicero. Vamos a poner un lapicero de esos simples que hay. Para usted comprar ese lapicero, usted tiene que hacer un pedimento con un oficio, un procedimiento al síndico, o al alcalde, para que el alcalde lo apruebe y se compre. Cuando tú fuiste presidente, el presidente era un presidente, tenía muchas funciones. Sí, pero ahora no tiene. Pero en la parte administrativa de manejo de fondos siempre fue así. Entonces,
yo encuentro que esto es más una denuncia, Eso quiere hacer bulla para una buscar bulla notoriedad. mediática para sonar, esa es una, y lo otro fue un desconocimiento de cómo tú vas a poner cómo eso, tú vas a manejar eso. Eso es una resolución, ¿por qué tú lo Eso vas a es una poner en un resolución. reglamento? Y Pero, es verdad que ¿qué existe? ese reglamento hay que modificarlo, un reglamento de Bueno, triunvirato. Eso se modifica. Pero eso tiene años modificándose. Cuando nosotros salimos del ayuntamiento, Siempre se dejamos modifica. ese reglamento prácticamente listo para su votación. Eso no estaba en el reglamento. Pero lo que se compró el ayuntamiento del distrito fue un ruido innecesario. Claro. La alcaldesa actual se ha caracterizado por manejarse con mucha Exacto. transparencia, como dice ella, con mucha cercanía. Dijo que no. Yo no había oído un ruido en los últimos 2 años, bueno, tampoco en los años anteriores a lo de ella, eso se manejó con mucha armonía Sí, claro. en el Consejo de Regidores. Y este ruido Innecesario. innecesario Para nada. por la inmadurez de lo que dirigen esa parte de la institución, ha puesto en la palestra ahora de nuevo al regidor, Sí. el regidor malo, el regidor corrupto, Que nada más busca el prebenda. regidor que busca ventaja. Sí, exacto. Y por ahí, porque no se va a morir ese tema con que quitaron de agenda El tema. la votación, Sí. sino que eso va a seguir porque aquí no hay de qué escribir en los medios de comunicación digitales e impresos, Sí. ni de qué hablar en la televisión. No, hay muchos temas. No, de y que ahí hay hablar, de gente que- Pero son más fáciles de eso. Andrés, Pero esos chismes denostando, les porque eso es gusta más, farandulero. Sí, sí. Andrés, también hay que decir que ahí hay personas que fueron regidores que están en una situación delicada de salud. Y esos ruidos puede llevar a que llegue un alcalde y diga, bueno, se acabó él. Hay algunos regidores protegidos ahí. O sea, es servidores municipales, que no necesariamente regidores. Sí. Porque hay que decir otra cosa, señores. El que dedica su vida al servicio público o privado, pero dedicó su vida, también tiene derecho a protección. Sí. Pero hay que hacerlo bien hecho. Protección Claro. social. Protección social. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento con sus servidores? Le descuentan, ellos le cuentan muchísimo dinero por la ley de seguridad social. Por eso es necesario. Entonces por ahí que se Lo busquen que sus pasa pensiones. es que, por ejemplo, mire, aquí hay un problema que se liga el tema y es la seguridad social. Lamentablemente aquí el sistema de seguridad social es un sistema deficiente y malo. Y usted verá, en el año 31, ya entrando el 32, el 2031 y el 32, que ya tengan las cotizaciones necesarias para las pensiones, usted verá lío aquí. La avalancha de pensiones. Usted verá lío porque, Dinero, ¿dónde está el oiga, dinero? ¿dónde va a estar el problema? ¿Cuánto le toca a una persona que esté cotizando todo ese tiempo? 30 años, 20 años. Es el 23-24% del sueldo del último. Es insoportable. Es decir, que No se si puede vivir. gana, vamos a poner 30,000 pesos, le van a Pero tocar por como eso 6,000 o 7,000 es importante lo Pero de, no, usted lo de verá. los regidores, lo del asunto municipal. Usted verá problemas Por ejemplo, con el caso mío. Yo duré 17 años en la municipalidad, Ajá. independientemente de los cargos en puestos en otros nacionales. sitios, sí. Pero si yo me voy a pensionar ahora, ¿Cómo? lo No que vale. me toca no vale no ni- te da, no te no da para vale. la medicina del Entonces, reumatismo. entonces, No vale. entonces, por eso ni siquiera llené los formularios para esperar una Es pensión. lo que porque le no digo, vale que la hay un pena. problema serio aquí con eso de la El pensión. problema es muy serio, se nos acaba el tiempo esta semana. Sí decir que el amigo Elías Reynoso, que es el presidente del ayuntamiento, también ha sido víctima en esta situación. Es un amigo personal Sí. del que yo quiero hablar bien aquí al cerrar esta presentación, porque no se merece él tampoco que hayan armado la escandalera que se ha armado contra Sí, él, sí, sí, porque sí. él es un buen servidor público, Sí. es un servidor comunitario de ahí del área de los kilómetros, Exacto. muy querido por su gente. Y activo. Sí, muy activo. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.